En este programa especial sobre las elecciones en Francia, les contaremos cómo funcionan estos comicios y quiénes son los candidatos más opcionados para llegar al Palacio del Elíseo y liderar durante el próximo periodo de 5 años. El presidente Emmanuel Macron confirmó en última instancia su intención de buscar la reelección. Lo hizo por medio de una carta a los franceses. La fecha límite era el 4 de marzo y el Consejo Constitucional oficializará la lista de los candidatos el día 7. Tenemos las reacciones. La inmigración polariza los comicios en Francia, mientras la derecha ha llegado a caer en teorías conspirativas sobre cómo los migrantes reemplazarán a la raza blanca. El centro y la izquierda proponen medidas para beneficiarlos. Les explicamos por qué. Bienvenidos a este nuevo programa cada sábado en France 24 sobre las elecciones en Francia. Y es que nuestro canal les contará qué está pasando en la campaña electoral gala. Comencemos entonces por entender cómo funcionan las presidenciales en Francia. La primera vuelta está programada para el 10 de abril, pero según la intención de voto de las encuestas, ninguno de los más de 40 posibles candidatos tendría más del 50% que se necesita para ganar directamente, lo que podría llevar a una segunda vuelta. En el siguiente informe hacemos un panorama de lo más relevante de los comicios y quiénes son los aspirantes principales. Francia se alista para elegir a quién será su presidente por los próximos 5 años. Las fechas están definidas. Para ganar en la primera vuelta del 10 de abril, alguien tendría que obtener más de 50% de los votos, algo poco probable, por lo que una segunda ronda electoral está prevista para el 24 de abril. Para poder presentarse, un candidato debía obtener 500 avales de cargos públicos electos. El Consejo Constitucional recibió las documentaciones hasta el 4 de marzo y la lista oficial de los candidatos se conocerá el 7 del mismo mes. El actual presidente Emmanuel Macron confirmó su candidatura el jueves y aspirará a un segundo mandato. Actualmente es el favorito de los sondeos. Encuestas que le auguran posibles enfrentamientos en una hipotética segunda vuelta. Por un lado, Valérie Pécresse es la candidata de los republicanos, una mujer de derecha, que se define como 2/3 Angela Merkel y 1/3 Margaret Thatcher. Y por otro, una posible opcionada es una vieja rival, Marine Le Pen, del partido Agrupación Nacional, a quien Macron derrotó en 2017. Representa a la extrema derecha. Sin embargo, en esta ocasión, sus opciones se ven amenazadas por la posible candidatura de Éric Zemmour, un polemista que fue condenado 2 veces por incitación al odio racial y que tiene posiciones radicales sobre la inmigración y la defensa de la identidad francesa. La izquierda llega debilitada y dividida. Los sondeos dan pocas esperanzas para que un candidato logre alcanzar el escrutinio del 24 de abril. Christiane Taubira, antigua ministra de Justicia de François Hollande, ganó ampliamente la primaria popular, pero retiró su candidatura esta semana. Sigue en carrera Anne Hidalgo, la alcaldesa de París, la candidata del Partido Socialista, quien había desconocido dichos resultados. Al igual que Jean-Luc Mélenchon, quien se lanza por tercera vez por Francia Insumisa y que se presenta como el candidato que busca romper con el neoliberalismo. La candidatura verde queda en manos de Yannick Jadot y la comunista en las de Fabien Roussel. Cuando faltaban menos de 24 horas para el cierre de las candidaturas a las elecciones presidenciales en Francia, el actual mandatario Emmanuel Macron finalmente anunció su intención de buscar la reelección. Los días previos al anuncio estuvieron marcados por el inicio de la invasión rusa en Ucrania, en la que Macron ha intentado tener un rol mediador. A través de una carta dirigida al pueblo francés, defendió lo que puede hacer de estos tiempos de crisis en la historia, tanto francesa como europea. Cette guerre est le fruit d'un esprit de revanche. A las elecciones presidenciales de Francia. Aunque ya había expresado su intención de presentarse, los franceses esperaban su declaración oficial desde semanas. Y en plena de la guerra en Ucrania, fue un anuncio discreto con una carta publicada en Internet, que podría ser al igual que su campaña electoral. Por supuesto, no podré hacer campaña como me hubiera gustado debido al contexto, pero con claridad y compromiso explicaré nuestro proyecto, nuestra voluntad de seguir sacando adelante nuestro país con cada uno de ustedes. El presidente francés defiende su gestión, que estuvo marcada por la crisis de los chalecos amarillos, del COVID-19 y más recientemente de la crisis con Mali y de la guerra en Ucrania. Macron insiste también sobre el desafío económico y en materia del medio ambiente para el país.
No hay independencia sin fuerza económica, por lo tanto tendremos que trabajar más y seguir bajando los impuestos al trabajo y a la producción. También debemos seguir invirtiendo en nuestra innovación e investigación para situar a Francia en la vanguardia de sectores como las energías renovables, la energía nuclear, las baterías, la agricultura, la tecnología digital y el espacio. Según los sondeos, Macron tiene todas las posibilidades de llegar a la segunda vuelta de la elección, en la cual se enfrentaría probablemente a la candidata de derecha Valérie Pécresse o a un candidato de extrema derecha Éric Zemmour o su antigua rival Marine Le Pen. Las reacciones al tardío anuncio de Emmanuel Macron llegaron desde todo el espectro político. Los candidatos de extrema derecha se opusieron al proyecto del presidente de cara a un eventual segundo mandato. La derecha considera que Macron ha debilitado a Francia y la izquierda llama a romper con el status quo. Un anuncio de candidatura que generó múltiples reacciones desde el mundo político. Después de la carta a los franceses difundida por Emmanuel Macron, los otros aspirantes a la presidencia no tardaron en pronunciarse. Los mensajes de los candidatos de ultraderecha, Marine Le Pen, de Agrupación Nacional, y Éric Zemmour, de Reconquista, buscaron ser contundentes. ¿Qué es lo que tengo para responder a esta carta que leí rápidamente? Que estoy en desacuerdo con él con cada una de las líneas y que voy a hacer todo para que los próximos años no sean con él, sino conmigo. Por fin, la oposición de las dos Francias, de los dos proyectos, podrá desarrollarse ante los franceses. Otros candidatos se manifestaron satisfechos de poder por fin debatir con el actual presidente y aprovecharon para lanzar críticas a sus 5 años de mandato. Los hechos son innegables. La política hecha durante los últimos 5 años debilitó a Francia. El 10 y 24 de abril los franceses y las francesas deben poder elegir entre diferentes modelos de sociedad. Y si continuamos como antes en el statu quo con Emmanuel Macron. La tardanza en su postulación también fue juzgada por sus contrincantes. Yo creo que los franceses no se dejan engañar por todo esto. Todo está hecho para que no haya campaña. Emmanuel Macron está en campaña desde hace un mes con su dinero. Decenas de miles de millones fueron botados por las ventanas, con falsas promesas como la vez pasada. La lista definitiva de los candidatos presidenciales será oficializada el próximo lunes, 7 de marzo, por el Consejo Constitucional. Y después de este repaso por los candidatos, ahora veamos cómo van las encuestas. Según el estudio de Ipsos, de cara a la primera vuelta, el actual presidente Emmanuel Macron lidera la intención de voto con un 24%, seguido por la candidata de derecha del Partido de los Republicanos, Valérie Pécresse, quien tiene un 15,5%. La ultraderechista Marine Le Pen tiene un 15% y también el ultraderechista Éric Zemmour la sigue de cerca con un 14,5%. La encuesta señala además que en caso tal de pasar a segunda vuelta, Macron le ganaría a todos los candidatos. Frente a Marine Le Pen obtendría un 57%. Si se enfrenta a Éric Zemmour, obtendría un 62% de los votos. Y en un eventual desempate contra Valérie Pécresse, también le daría la victoria con un 54% de la intención de voto. A pesar de que, según las estimaciones de Ipsos, los principales temas de preocupación de los franceses son la economía y la salud, la inmigración es una vez más uno de los grandes temas de discusión en esta campaña. Los candidatos de ultraderecha son quienes más se han referido al tema, con una teoría de la conspiración llamada el gran reemplazo. Pero esta ha sido incluso acuñada por candidatos de la derecha tradicional. Hablamos con Leslie Carretero, periodista del portal Infomigrants, quien nos explicó qué significa la teoría del gran reemplazo. Alors, le grand remplacement, c'est un terme qui a apparu en fait, il y a la fin du 19e siècle, donc il y a très longtemps, il a été démocratisé. El gran reemplazo es una expresión que apareció a finales del siglo XIX, es decir, hace ya mucho tiempo. Fue democratizado a finales de 2010-2011 por un autor francés nacionalista que se llama Renaud Camus, y hoy es una teoría ampliamente retomada por los candidatos de extrema derecha y también por Valérie Pécresse, candidata del partido Los Republicanos, un partido de derecha. Ha generado polémica en Francia porque es la primera vez que un o una candidata de la derecha republicana utiliza esta expresión, que es una expresión xenófoba y conspirativa. Esto porque estima que la población europea será reemplazada por poblaciones no blancas y no cristianas, o sea, negras y musulmanas, para decir las cosas como son. Y es entonces la desaparición de la cultura europea. Para los adeptos de esta teoría, se trata de un declive demográfico.
Pour ces adeptes de cette théorie, en fait, ça s'explique par le déclin démographique. Y así llegamos al final de nuestro programa dedicado a las elecciones en Francia. Los invitamos a que sigan con nosotros aquí en France 24.